El CIO vio que ella sangró y después de eso, el millonario hizo algo que nadie imaginaba esa noche. Las luces de la fiesta parecían opacarse ante la mirada gélida de aquel hombre. Era el rey de su mundo, un millonario que no conocía la piedad. Y entonces, el accidente. Un instante de caos y ante sus ojos ella sangró. El aire se detuvo. Nadie esperaba que él, el intocable, reaccionara. Pero esa noche, ante la vista de todos, el destino de ese millonario dio un vuelco irrevocable. Lo que sucedió después, eso nadie lo vio venir. El murmullo de la alta sociedad en el salón de los gobernadores era un río de seda y diamantes, un caudal ruidoso de conversaciones superficiales y risas fingidas. Era una noche de gala, de esas donde el aire olía a perfume caro y a poder latente. Entre la multitud que desfilaba con la elegancia de pavos reales, se encontraba Elena Rodríguez, de 35 años, con sus cabellos castaños ondulados que parecían absorber la luz artificial y unos ojos expresivos que, a pesar del cansancio disimulado, brillaban con una determinación que pocos percibían. Vestía un traje que, aunque pulcro, delataba su origen humilde, una aguja en un pajar de opulencia. Buscaba a alguien, con una urgencia que le oprimía el pecho, una mezcla de esperanza y temor. Unos metros más allá, imponente como una estatua griega esculpida en mármol, estaba Rodrigo Montemayor, de 55 años. Su cabello gris, peinado hacia atrás con precisión militar, enmarcaba un rostro de líneas firmes y una mirada penetrante que parecía diseccionar a cada persona que cruzaba su camino. Su físico imponente y la aura de autoridad que emanaba hacían que incluso los más audaces titubearan a la hora de dirigirle la palabra. Rodrigo era la personificación de la frialdad aparente, un hombre acostumbrado a mover los hilos del poder económico con una eficacia despiadada. Se mantenía al margen, observando, evaluando, con esa distancia que solo los que manejan imperios pueden permitirse. Elena, en su afán por llegar a una zona más discreta para hacer una llamada, se movía entre los invitados, con la mirada fija en su celular. De repente, tropezó con un florero de cristal ornamentado que se desequilibró peligrosamente. El ruido seco del cristal al estrellarse contra el mármol resonó más fuerte de lo esperado, silenciando momentáneamente las conversaciones. Lo peor, sin embargo, ocurrió un instante después. El florero, al caer, arrastró consigo una bandeja de canapés servidos en copas de cristal. Una de ellas, con un borde afilado, se deslizó y en un movimiento torpe y desesperado de Elena, por evitar un desastre mayor, terminó rasgándole la palma de la mano con una herida que, aunque no profunda, era lo suficientemente visible como para que la sangre empezara a brotar con rapidez. El grito ahogado de Elena se perdió entre el regreso del murmullo, pero la mancha escarlata que empezaba a extenderse sobre el blanco de su vestido y la visible herida en su mano no pasaron desapercibidos. Y ahí estaba, en medio del caos controlado, la mirada fija de Rodrigo Montemayor. Sus ojos grises, que hasta ese momento habían sido meros observadores pasivos, se clavaron en la escena. Vio la sangre de Elena, fresca y vibrante contra la palidez de su piel, un contraste crudo en ese mar de artificio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió denso, cargado de una tensión eléctrica. Rodrigo no era un hombre dado a la efusividad, pero algo en la vulnerabilidad de Elena, en esa herida que la exponía de forma tan visceral, lo sacudió. Elena, con el rostro contraído por el dolor y la vergüenza, buscó instintivamente algo para detener la hemorragia. Con la mano que no estaba herida, se apresuró a tomar un pañuelo de seda que llevaba en su bolso. Al presionar la palma herida contra la tela blanca, la mancha de sangre se volvió instantáneamente más evidente, un sello de su desgracia en medio de la opulencia. Sentía las miradas de reojo, los susurros que ya empezaban a tejerse a su alrededor. Quería desaparecer, hundirse en el suelo alfombrado. La deuda que la asfixiaba, la razón por la que estaba allí, se sentía más pesada que nunca. Rodrigo Montemayor, el magnate que movía economías con un simple apretón de manos, dio un paso que resonó en el silencio expectante. Nadie en esa sala, acostumbrado a su impasibilidad, esperaba lo que estaba a punto de ocurrir.
No era habitual verlo abandonar su posición de observador distante, y menos aún para prestar atención a un percance menor de una invitada que a todas luces no pertenecía a su círculo. Se acercó con una determinación que eclipsó el bullicio. Su rostro impasible no revelaba nada, pero sus ojos seguían fijos en la mano de Elena y el pañuelo que luchaba por contener la sangre. Al llegar a su lado, Rodrigo extendió una mano, no para tocarla, sino para indicar algo. Sus dedos, largos y fuertes, señalaron hacia una pequeña mesa auxiliar cercana, donde reposaba una servilleta de tela impecable. «Aquí», dijo su voz, profunda y resonante, cortando el aire como un bisturí. No era una pregunta, era una orden sutil, pero en ese contexto sonaba extrañamente protectora. Elena, sorprendida por la intervención directa del magnate, dudó por un instante. Luego, con movimientos torpes, recogió la servilleta y la aplicó sobre la herida, reemplazando el pañuelo ya empapado. El contacto de la tela limpia trajo un alivio momentáneo. La sangre, sin embargo, continuaba manchando la servilleta. Rodrigo observaba el gesto con una intensidad inusual. No había desdén en su mirada, sino algo más difícil de descifrar. Una profunda atención, casi una curiosidad. «Permítame», dijo Rodrigo, y antes de que Elena pudiera reaccionar, tomó con delicadeza, pero con firmeza, su mano herida. Su otro brazo se extendió para apartar a un par de curiosos que se acercaban demasiado. Era un movimiento sutil, pero efectivo, que creaba un pequeño perímetro de privacidad alrededor de ellos. Rodrigo examinó la herida por un instante. Su mano era sorprendentemente suave al tacto, a pesar de su apariencia ruda. «Necesita una curación adecuada», afirmó, su voz ahora teñida de una practicidad que contrastaba con la atmósfera festiva. Miró a su alrededor, sus ojos escrutando la sala, buscando algo o a alguien. Parecía estar calculando opciones, tomando decisiones con la misma velocidad con la que cerraba tratos millonarios. Elena sentía el peso de su mirada sobre ella, una sensación que la hacía estremecer. No era miedo, era algo más complejo, una mezcla de admiración y desasosiego. «Por favor, venga conmigo», dijo Rodrigo, soltando finalmente la mano de Elena. No era una invitación, era otra orden, pero esta vez venía envuelta en una autoridad que no permitía discusión. Elena, paralizada por la sorpresa, solo pudo asentir. Se sentía atrapada en una escena que no comprendía, con un protagonista que nunca imaginó que se fijaría en ella. Rodrigo Montemayor, sin esperar respuesta, se giró y comenzó a caminar, esperando que Elena lo siguiera. La multitud, que había contenido la respiración, se reacomodó en un susurro de asombro. ¿A dónde se dirigía don Rodrigo? ¿Y quién era esa mujer que se ganaba su atención en una noche como esta? Elena, con el corazón latiendo desbocado, recogió su bolso y con la mano herida aún manchada, siguió al millonario. El camino a través del salón, bajo las miradas de todos, se sintió como una eternidad. Rodrigo se movía con la fluidez de quien conoce cada centímetro del lugar, un líder natural guiando a una seguidora renuente. La servilleta, con la evidencia escarlata de su percance, la seguía, un recordatorio incómodo de su precariedad. Rodrigo la condujo no hacia una salida, sino hacia un pasillo lateral más discreto, lejos del bullicio principal. Allí, en una pequeña antecámara ricamente decorada, había un pequeño sofá de terciopelo y una mesita con agua y una pequeña caja de primeros auxilios, como si se tratara de un servicio de spa de lujo. Rodrigo no dudó en abrir la caja y sacar un antiséptico y un vendaje. Se arrodilló frente a Elena, un gesto que descolocó aún más a la mujer. «Esto picará un poco», advirtió Rodrigo, con una voz sorprendentemente suave, mientras aplicaba el antiséptico en la herida. Elena aguantó el dolor con un gesto silencioso, sus ojos fijos en el rostro concentrado del millonario. Había algo en su atención meticulosa, en la forma en que sus manos firmes trabajaban con cuidado, que contrastaba radicalmente con la imagen del hombre implacable que proyectaba en el mundo de los negocios. «Ya está», dijo Rodrigo, terminando de asegurar el vendaje. «No es profundo, pero es mejor cuidarla». Se levantó y la miró. Sus ojos penetrantes ahora parecían tener un matiz diferente, menos frío, más observador. Era como si la sangre de Elena hubiera activado un interruptor latente en su interior. «¿Por qué estaba tan apurada, señorita Rodríguez?»,
preguntó Rodrigo, su voz volviendo a un tono más neutral, pero con un trasfondo de genuina curiosidad. Elena se sintió expuesta. Mentirle a un hombre como Rodrigo Montemayor parecía una empresa inútil. Respiró hondo. Necesitaba hacer una llamada importante, señor Montemayor, sobre una deuda. La palabra salió de su boca con un peso aplastante. Rodrigo la miró fijamente. Una deuda, repitió, como si estuviera analizando el término. El silencio se extendió entre ellos, un silencio cargado de implicaciones. En la sinopsis general se mencionaba un documento de deuda como un objeto importante. Ahora, esa deuda se materializaba en palabras, en la voz temblorosa de Elena. Una deuda que la ha llevado a un evento como este en busca de... ¿Qué exactamente?, continuó Rodrigo. Su mirada nunca se apartaba de los ojos de Elena. La pregunta era directa, sin rodeos, como todo lo que hacía Montemayor. Elena bajó la vista hacia su mano vendada. Buscó una oportunidad, una forma de salir adelante. La honestidad la hacía sentir más vulnerable, pero también más liberada. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. La fecha límite para el pago se acercaba. Rodrigo guardó silencio por un momento, su mente viajando a través de datos, análisis, posibilidades. La forma en que Elena había reaccionado al accidente, su intento de disimulo, su honestidad final. Todo ello estaba siendo procesado por su mente calculadora. La fría reputación de Rodrigo Montemayor se cimentaba en decisiones racionales, en análisis de mercado, en la búsqueda implacable de ganancias. Pero la visión de la sangre de Elena, de su vulnerabilidad expuesta, había introducido un elemento inesperado en su ecuación. De repente, Rodrigo dio un paso atrás, volviendo a su posición de hombre de negocios, pero con una luz diferente en sus ojos. «Comprendo», dijo. «Las deudas son un lastre pesado». Se acercó a la mesita y tomó un pequeño cuaderno de notas y un bolígrafo. Empezó a escribir algo con trazos rápidos y firmes. Elena lo observaba, sin comprender qué estaba sucediendo. «Señorita Rodríguez», dijo Rodrigo levantando la vista del cuaderno, «usted vino aquí buscando una oportunidad, y como puede ver, mi reputación a veces me precede de maneras incorrectas». Hizo una pausa, sus ojos grises escrutando el rostro de Elena. «No soy un filántropo de corazón tierno, pero tampoco soy la bestia que algunos pintan». Se acercó a ella de nuevo, esta vez con un documento doblado en la mano. No era el documento de deuda que Elena temía, sino algo diferente. «Tengo un proyecto en mente», comenzó Rodrigo. «Un programa de desarrollo social. Busco personas con iniciativa, con la capacidad de salir adelante a pesar de las adversidades. Personas que no se rinden fácilmente». Elena lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza incipiente. «¿Un proyecto? Sí. Y veo en usted, señorita Rodríguez, una chispa que me intriga. La forma en que reaccionó, su determinación a pesar de la herida, su honestidad». Rodrigo le tendió el documento. «Esto es una propuesta. Una oportunidad de empleo, bien remunerado con potencial de crecimiento. No es una limosna, es un contrato. Requerirá trabajo duro, dedicación, pero le dará la posibilidad de saldar sus deudas y, quizás, de construir algo más». Elena tomó el documento. Sus manos temblaban ligeramente. La escritura en el papel era impecable, las condiciones claras. Era una oferta de trabajo como asistente de proyectos en una de las subsidiarias de Montemayor Enterprises. El salario inicial era más que suficiente para empezar a aliviar su situación. La fecha de inicio era la semana siguiente. Miró a Rodrigo, con los ojos llenos de una emoción que se negaba a contener. «Señor Montemayor, no sé qué decir». Rodrigo sonrió levemente, una sonrisa que apenas curvó sus labios, pero que cambió la intensidad de su mirada. «No necesita decir nada, señorita Rodríguez. Solo le pido que lo considere y que recuerde esta noche. A veces, los momentos más críticos nos presentan las oportunidades más inesperadas». Levantó la vista hacia la entrada del salón, donde el murmullo había vuelto a intensificarse. «Parece que nuestra pequeña pausa ha terminado. La gente se pregunta qué ha pasado». Se giró para mirarla de nuevo. «Confío en que sabrá tomar la decisión correcta. Y si la acepta, espero verla pronto en mi oficina». Sin esperar más, Rodrigo Montemayor se dio la vuelta y con la misma autoridad con la que había aparecido,
Se dirigió de nuevo hacia el bullicio de la fiesta, dejando a Elena sola en la antecámara, con el documento en las manos y el corazón latiendo al ritmo de una nueva posibilidad. La sangre en su mano vendada ya no era un símbolo de su desgracia, sino el catalizador de una noche que, efectivamente, había cambiado el curso de sus vidas de una manera que nadie, y menos aún ella misma, habría podido imaginar. El millonario, ante la visión de su vulnerabilidad, no solo había visto sangre, había visto el potencial, la fuerza latente de un espíritu indomable, y había decidido apostar por él, rompiendo en ese instante con la frialdad que lo caracterizaba y ofreciendo una puerta hacia un futuro inimaginado. Elena Rodríguez, la mujer de humilde origen, había entrado en la mansión de los sueños de muchos, no como una invitada más, sino como una candidata inesperada, marcada por la sangre y elegida por el poder. La noche del 18 de noviembre de 2023 no sería recordada solo por la ostentación del Salón de los Gobernadores, sino por el instante en que la compasión, o quizás una fría estrategia de inversión en el capital humano, se manifestó en la decisión de un millonario ante la herida de una desconocida. Entre la multitud que desfilaba con la elegancia de pavos reales, se encontraba Elena Lena Rodríguez, de 35 años, con sus cabellos castaños ondulados que parecían absorber la luz artificial y unos ojos expresivos que, a pesar del cansancio disimulado, brillaban con una determinación que pocos percibían. La decisión de Rodrigo Montemayor no fue impulsiva, fue una jugada calculada, digna de un maestro del ajedrez empresarial. Había identificado una debilidad, sí, pero también había detectado una fortaleza oculta. La vulnerabilidad expuesta de Elena, esa mancha escarlata sobre su vestido modesto, lejos de ser un motivo de desprecio, se había transformado en una palanca para desentrañar el carácter de la mujer. Observó su reacción ante el dolor, su intento inicial de ocultar su percance y, finalmente, su honestidad desarmada al confesar la raíz de su angustia, la deuda. Para Rodrigo, la deuda no era solo un problema financiero, era un síntoma de una lucha, una batalla que él, en su propia juventud, había librado con una tenacidad que lo había llevado a la cima. La propuesta que le entregó a Elena no era un simple gesto de caridad, era una inversión. La oferta de empleo, cuidadosamente redactada, delineaba expectativas claras, pero también prometía un camino ascendente. Elena, con el documento en sus manos, sintió el peso de la responsabilidad, pero sobre todo la luz de una esperanza genuina. La letra impresa en el papel hablaba de un futuro posible, uno donde el esfuerzo y la dedicación se verían recompensados. Ya no se trataba solo de saldar una deuda, sino de construir una vida, un camino propio, lejos de la precariedad que la había atormentado. Al regresar al bullicio del salón, Rodrigo Montemayor se reintegró a su mundo de élites y tratos millonarios con la misma facilidad con la que se había retirado. Nadie podía percibir el torbellino de decisiones que se habían gestado en esos breves minutos. Para el resto, Elena Rodríguez era solo una invitada más, alguien que había tenido un pequeño accidente y que, quizás, había sido atendida por cortesía por el anfitrión. Pero Rodrigo sabía la verdad. Había visto la sangre, y en ella un reflejo de la determinación que él mismo valoraba. Había decidido intervenir, no por altruismo ciego, sino por una visión de potencial, una apuesta por el capital humano que, en el mundo de los negocios, era tan valiosa como cualquier activo financiero. Entre la multitud que desfilaba con la elegancia de pavos reales, se encontraba Elena, de 35 años, con sus cabellos castaños ondulados que parecían absorber la luz artificial y unos ojos expresivos que, a pesar del cansancio disimulado, brillaban con una determinación que pocos percibían. Vestía un traje que, aunque pulcro, delataba su origen humilde, una aguja en un pajar de opulencia. Buscaba a alguien, con una urgencia que le oprimía el pecho, una mezcla de esperanza y temor. Unos metros más allá, imponente, como una estatua griega esculpida en mármol, estaba Rodrigo de 55 años. Su cabello gris, peinado hacia atrás con precisión militar, enmarcaba un rostro de líneas firmes y una mirada penetrante que parecía diseccionar a cada persona que cruzaba su camino. Su físico imponente
y la aura de autoridad que emanaba hacían que incluso los más audaces titubearan a la hora de dirigirle la palabra. Rodrigo era la personificación de la frialdad aparente, un hombre acostumbrado a mover los hilos del poder económico con una eficacia despiadada. Se mantenía al margen, observando, evaluando, con esa distancia que solo los que manejan imperios pueden permitirse. Elena, en su afán por llegar a una zona más discreta para hacer una llamada, se movía entre los invitados, con la mirada fija en su celular. De repente, tropezó con un florero de cristal ornamentado que se desequilibró peligrosamente. El ruido seco del cristal al estrellarse contra el mármol resonó más fuerte de lo esperado, silenciando momentáneamente las conversaciones. Lo peor, sin embargo, ocurrió un instante después. El florero, al caer, arrastró consigo una bandeja de canapés servidos en copas de cristal. Una de ellas, con un borde afilado, se deslizó y en un movimiento torpe y desesperado de Elena, por evitar un desastre mayor, terminó rasgándole la palma de la mano con una herida que, aunque no profunda, era lo suficientemente visible como para que la sangre empezara a brotar con rapidez. El grito ahogado de Elena se perdió entre el regreso del murmullo, pero la mancha escarlata que empezaba a extenderse sobre el blanco de su vestido y la visible herida en su mano no pasaron desapercibidos. Y ahí estaba, en medio del caos controlado, la mirada fija de Rodrigo. Sus ojos grises, que hasta ese momento habían sido meros observadores pasivos, se clavaron en la escena. Vio la sangre de Elena, fresca y vibrante contra la palidez de su piel, un contraste crudo en ese mar de artificio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió denso, cargado de una tensión eléctrica. Rodrigo no era un hombre dado a la efusividad, pero algo en la vulnerabilidad de Elena, en esa herida que la exponía de forma tan visceral, lo sacudió. Elena, con el rostro contraído por el dolor y la vergüenza, buscó instintivamente algo para detener la hemorragia. Con la mano que no estaba herida, se apresuró a tomar un pañuelo de seda que llevaba en su bolso. Al presionar la palma herida contra la tela blanca, la mancha de sangre se volvió instantáneamente más evidente, un sello de su desgracia en medio de la opulencia. Sentía las miradas de reojo, los susurros que ya empezaban a tejerse a su alrededor. Quería desaparecer, hundirse en el suelo alfombrado. La deuda que la asfixiaba, la razón por la que estaba allí, se sentía más pesada que nunca. Rodrigo, el magnate que movía economías con un simple apretón de manos, dio un paso que resonó en el silencio expectante. Nadie en esa sala, acostumbrado a su impasibilidad, esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. No era habitual verlo abandonar su posición de observador distante, y menos aún para prestar atención a un percance menor de una invitada que a todas luces no pertenecía a su círculo. Se acercó con una determinación que eclipsó el bullicio. Su rostro impasible no revelaba nada, pero sus ojos seguían fijos en la mano de Elena y el pañuelo que luchaba por contener la sangre. Al llegar a su lado, Rodrigo extendió una mano, no para tocarla, sino para indicar algo. Sus dedos, largos y fuertes, señalaron hacia una pequeña mesa auxiliar cercana, donde reposaba una servilleta de tela impecable. «Aquí», dijo su voz, profunda y resonante, cortando el aire como un bisturí. No era una pregunta, era una orden sutil, pero en ese contexto sonaba extrañamente protectora. Elena, sorprendida por la intervención directa del millonario, dudó por un instante. Luego, con movimientos torpes, recogió la servilleta y la aplicó sobre la herida, reemplazando el pañuelo ya empapado. El contacto de la tela limpia trajo un alivio momentáneo. La sangre, sin embargo, continuaba manchando la servilleta. Rodrigo observaba el gesto con una intensidad inusual. No había desdén en su mirada, sino algo más difícil de descifrar, una profunda atención, casi una curiosidad. «Permítame», dijo Rodrigo, y antes de que Elena pudiera reaccionar, tomó con delicadeza, pero con firmeza, su mano herida. Su otro brazo se extendió para apartar a un par de curiosos que se acercaban demasiado. Era un movimiento sutil, pero efectivo, que creaba un pequeño perímetro de privacidad alrededor de ellos. Rodrigo examinó la herida por un instante. Su mano era sorprendentemente suave al tacto, a pesar de su apariencia ruda. «Necesita una curación adecuada»,
afirmó, su voz ahora teñida de una practicidad que contrastaba con la atmósfera festiva. Miró a su alrededor, sus ojos escrutando la sala, buscando algo o a alguien. Parecía estar calculando opciones, tomando decisiones con la misma velocidad con la que cerraba tratos millonarios. Elena sentía el peso de su mirada sobre ella, una sensación que la hacía estremecer. No era miedo, era algo más complejo, una mezcla de admiración y desasosiego. «Por favor, venga conmigo», dijo Rodrigo, soltando finalmente la mano de Elena. No era una invitación, era otra orden, pero esta vez venía envuelta en una autoridad que no permitía discusión. Elena, paralizada por la sorpresa, solo pudo asentir. Se sentía atrapada en una escena que no comprendía, con un protagonista que nunca imaginó que se fijaría en ella. Rodrigo, sin esperar respuesta, se giró y comenzó a caminar, esperando que Elena lo siguiera. La multitud, que había contenido la respiración, se reacomodó en un susurro de asombro. ¿A dónde se dirigía don Rodrigo? ¿Y quién era esa mujer que se ganaba su atención en una noche como esta? Elena, con el corazón latiendo desbocado, recogió su bolso y, con la mano herida aún manchada, siguió al millonario. El camino a través del salón, bajo las miradas de todos, se sintió como una eternidad. Rodrigo se movía con la fluidez de quien conoce cada centímetro del lugar, un líder natural guiando a una seguidora renuente. La servilleta, con la evidencia escarlata de su percance, la seguía. Un recordatorio incómodo de su precariedad. Rodrigo la condujo no hacia una salida, sino hacia un pasillo lateral más discreto, lejos del bullicio principal. Allí, en una pequeña antecámara ricamente decorada, había un pequeño sofá de terciopelo y una mesita con agua y una pequeña caja de primeros auxilios, como si se tratara de un servicio de spa de lujo. Rodrigo no dudó en abrir la caja y sacar un antiséptico y un vendaje. Se arrodilló frente a Elena, un gesto que descolocó aún más a la mujer. «Esto picará un poco», advirtió Rodrigo, con una voz sorprendentemente suave, mientras aplicaba el antiséptico en la herida. Elena aguantó el dolor con un gesto silencioso, sus ojos fijos en el rostro concentrado del millonario. Había algo en su atención meticulosa, en la forma en que sus manos firmes trabajaban con cuidado, que contrastaba radicalmente con la imagen del hombre implacable que proyectaba en el mundo de los negocios. «Ya está», dijo Rodrigo, terminando de asegurar el vendaje. «No es profundo, pero es mejor cuidarla». Se levantó y la miró. Sus ojos penetrantes ahora parecían tener un matiz diferente, menos frío, más observador. Era como si la sangre de Elena hubiera activado un interruptor latente en su interior. «¿Por qué estaba tan apurada, señorita Rodríguez?», preguntó Rodrigo, su voz volviendo a un tono más neutral, pero con un trasfondo de genuina curiosidad. Elena se sintió expuesta. Mentirle a un hombre como Rodrigo parecía una empresa inútil. Respiró hondo. «Necesitaba hacer una llamada importante, señor Montemayor, sobre una deuda». La palabra salió de su boca con un peso aplastante. Rodrigo la miró fijamente. «Una deuda», repitió, como si estuviera analizando el término. El silencio se extendió entre ellos, un silencio cargado de implicaciones. El documento de deuda ahora se materializaba en palabras, en la voz temblorosa de Elena. Una deuda que la ha llevado a un evento como este en busca de... ¿Qué, exactamente?, continuó Rodrigo. Su mirada nunca se apartaba de los ojos de Elena. La pregunta era directa, sin rodeos, como todo lo que hacía Montemayor. Elena bajó la vista hacia su mano vendada. Buscó una oportunidad, una forma de salir adelante. La honestidad la hacía sentir más vulnerable, pero también más liberada. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. La fecha límite para el pago se acercaba. Rodrigo guardó silencio por un momento, su mente viajando a través de datos, análisis, posibilidades. La forma en que Elena había reaccionado al accidente, su intento de disimulo, su honestidad final, todo ello estaba siendo procesado por su mente calculadora. La fría reputación de Rodrigo se cimentaba en decisiones racionales, en análisis de mercado, en la búsqueda implacable de ganancias. Pero la visión de la sangre de Elena, de su vulnerabilidad expuesta, había introducido un elemento inesperado en su ecuación. De repente, Rodrigo dio un paso atrás, volviendo a su posición de hombre de negocios, pero con una luz diferente en sus ojos. «Comprendo», dijo. «Las deudas son un lastre pesado.
Se acercó a la mesita y tomó un pequeño cuaderno de notas y un bolígrafo. Empezó a escribir algo con trazos rápidos y firmes. Elena lo observaba sin comprender qué estaba sucediendo. «Señorita Rodríguez», dijo Rodrigo, levantando la vista del cuaderno, «usted vino aquí buscando una oportunidad. Y como puede ver, mi reputación a veces me precede de maneras incorrectas». Hizo una pausa, sus ojos grises escrutando el rostro de Elena. «No soy un filántropo de corazón tierno, pero tampoco soy la bestia que algunos pintan». Se acercó a ella de nuevo, esta vez con un documento doblado en la mano. No era el documento de deuda que Elena temía, sino algo diferente. «Tengo un proyecto en mente», comenzó Rodrigo, «un programa de desarrollo social. Busco personas con iniciativa, con la capacidad de salir adelante a pesar de las adversidades, personas que no se rinden fácilmente». Elena lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza incipiente. «¿Un proyecto? Sí, y veo en usted, señorita Rodríguez, una chispa que me intriga. La forma en que reaccionó, su determinación a pesar de la herida, su honestidad». Rodrigo le tendió el documento. «Esto es una propuesta, una oportunidad de empleo, bien remunerado, con potencial de crecimiento. No es una limosna, es un contrato. Requerirá trabajo duro, dedicación, pero le dará la posibilidad de saldar sus deudas y quizás de construir algo más». Elena tomó el documento. Sus manos temblaban ligeramente. La escritura en el papel era impecable, las condiciones claras. Era una oferta de trabajo como asistente de proyectos en una de las subsidiarias de Montemayor Enterprises. El salario inicial era más que suficiente para empezar a aliviar su situación. La fecha de inicio era la semana siguiente. Miró a Rodrigo con los ojos llenos de una emoción que se negaba a contener. «Señor Montemayor, no sé qué decir». Rodrigo sonrió levemente, una sonrisa que apenas curvó sus labios, pero que cambió la intensidad de su mirada. «No necesita decir nada, señorita Rodríguez. Solo le pido que lo considere y que recuerde esta noche. A veces, los momentos más críticos nos presentan las oportunidades más inesperadas». Levantó la vista hacia la entrada del salón, donde el murmullo había vuelto a intensificarse. «Parece que nuestra pequeña pausa ha terminado. La gente se pregunta qué ha pasado». Se giró para mirarla de nuevo. «Confío en que sabrá tomar la decisión correcta, y si la acepta, espero verla pronto en mi oficina». Sin esperar más, Rodrigo se dio la vuelta, y con la misma autoridad con la que había aparecido, se dirigió de nuevo hacia el bullicio de la fiesta, dejando a Elena sola en la antecámara, con el documento en las manos y el corazón latiendo al ritmo de una nueva posibilidad. La sangre en su mano vendada ya no era un símbolo de su desgracia, sino el catalizador de una noche que, efectivamente, había cambiado el curso de sus vidas de una manera que nadie, y menos aún ella misma, habría podido imaginar. El millonario, ante la visión de su vulnerabilidad, no solo había visto sangre, había visto el potencial, la fuerza latente de un espíritu indomable, y había decidido apostar por él, rompiendo, en ese instante, con la frialdad que lo caracterizaba y ofreciendo una puerta hacia un futuro inimaginado. Elena, la mujer de humilde origen, había entrado en la mansión de los sueños de muchos, no como una invitada más, sino como una candidata inesperada, marcada por la sangre y elegida por el poder. La noche del 18 de noviembre de 2023 no sería recordada solo por la ostentación del Salón de los Gobernadores, sino por el instante en que la compasión, o quizás una fría estrategia de inversión en el capital humano, se manifestó en la decisión de un millonario ante la herida de una desconocida. La decisión de Rodrigo Montemayor no fue impulsiva, fue una jugada calculada, digna de un maestro del ajedrez empresarial. Había identificado una debilidad, sí, pero también había detectado una fortaleza oculta. La vulnerabilidad expuesta de Elena, esa mancha escarlata sobre su vestido modesto, lejos de ser un motivo de desprecio, se había transformado en una palanca para desentrañar el carácter de la mujer. Observó su reacción ante el dolor, su intento inicial de ocultar su percance, y finalmente su honestidad desarmada al confesar la raíz de su angustia, la deuda. Para Rodrigo, la deuda no era solo un problema financiero, era un síntoma de una lucha, una batalla que él, en su propia juventud,
había librado con una tenacidad que lo había llevado a la cima. La propuesta que le entregó a Elena no era un simple gesto de caridad, era una inversión. La oferta de empleo, cuidadosamente redactada, delineaba expectativas claras, pero también prometía un camino ascendente. Elena, con el documento en sus manos, sintió el peso de la responsabilidad, pero sobre todo la luz de una esperanza genuina. La letra impresa en el papel hablaba de un futuro posible, uno donde el esfuerzo y la dedicación se verían recompensados. Ya no se trataba solo de saldar una deuda, sino de construir una vida, un camino propio, lejos de la precariedad que la había atormentado. Al regresar al bullicio del salón, Rodrigo Montemayor se reintegró a su mundo de élites y tratos millonarios con la misma facilidad con la que se había retirado. Nadie podía percibir el torbellino de decisiones que se habían gestado en esos breves minutos. Para el resto, Elena Rodríguez era solo una invitada más, alguien que había tenido un pequeño accidente y que, quizás, había sido atendida por cortesía por el anfitrión. Pero Rodrigo sabía la verdad. Había visto la sangre, y en ella, un reflejo de la determinación que él mismo valoraba. Había decidido intervenir, no por altruismo ciego, sino por una visión de potencial, una apuesta por el capital humano que, en el mundo de los negocios, era tan valiosa como cualquier activo financiero. Elena, mientras tanto, sentía el pánico ascender por su garganta. Intentaba con torpeza tapar la herida con el pañuelo de seda, una prenda que en medio de aquel derroche se sentía tan fuera de lugar como su propia presencia. Cada gota de sangre que se filtraba era un recordatorio doloroso de su situación precaria, de la deuda que la perseguía y la había empujado a ese evento en busca de una salvación improbable. La opulencia del lugar la abrumaba, y la idea de llamar la atención, de ser objeto de lástima o, peor aún, de desprecio, era insoportable. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un tamborileo frenético que parecía resonar en el repentino silencio de la sala. Fue entonces cuando Rodrigo estuvo a su lado. Su imponente figura proyectaba una sombra protectora sobre ella, apartando sin siquiera tocarlos a los curiosos más atrevidos que se agolpaban. Su voz, grave y mesurada, cortó el aire. Aquí, la palabra, tan simple, era una orden tácita, una indicación precisa. Señaló hacia una servilleta impecable sobre una mesa cercana. Elena, actuando por instinto más que por pensamiento, recogió la servilleta y la presionó sobre la herida. El contraste entre la seda manchada y la tela limpia era crudo, una metáfora visual de su lucha. Rodrigo observó la escena con una intensidad que descolocó a Elena. No había repulsión en su mirada, sino una extraña fascinación, una curiosidad casi clínica. Extendió una mano. Sus dedos largos y fuertes rozaron la piel de Elena al tomar su mano herida. La delicadeza con la que la sujetó contrastaba con su aura de poder. Examinó la herida, su rostro impasible, pero sus ojos parecían registrar cada detalle. Necesita una curación adecuada, sentenció, su tono práctico, como si estuviera evaluando un activo. Miró a su alrededor, escrutando la sala, y Elena sintió que su mente trabajaba a 1000 por hora, sopesando opciones, decidiendo. «Por favor, venga conmigo», dijo finalmente. La orden, envuelta en una autoridad inquebrantable, no admitía réplica. Elena, paralizada por la sorpresa y la incomodidad, solo pudo asentir. Seguir a Rodrigo Montemayor, el hombre que movía los hilos de imperios enteros, era algo que jamás hubiera imaginado. El camino a través del salón, bajo las miradas de todos, se sintió como una odisea. Rodrigo caminaba con paso firme, un líder innato guiando a una seguidora reticente. La servilleta manchada de sangre, que aún sostenía Elena, era un estigma visible de su vulnerabilidad. Rodrigo la condujo a una antecámara discreta, un refugio del bullicio. Allí, entre el mobiliario suntuoso, había una pequeña caja de primeros auxilios. Sin preámbulos la abrió. Sus manos ágiles sacaron un antiséptico y un vendaje. Se arrodilló frente a ella, un gesto que la desarmó por completo. «Esto picará un poco», advirtió, su voz ahora teñida de una suavidad inesperada mientras limpiaba la herida. Elena aguantó el ardor, sus ojos fijos en la concentración del millonario.
La imagen del hombre implacable se desdibujaba ante la imagen de su cuidado meticuloso. Al terminar, Rodrigo se levantó y la miró. Sus ojos grises, que habían sido fríos, ahora parecían albergar una chispa de interés genuino. «¿Por qué estaba tan apurada, señorita Rodríguez?», preguntó, su voz volviendo a un tono más neutral pero cargada de intriga. Elena sintió que las palabras se atascaron en su garganta. La verdad era su única opción. Respiró hondo. El aire le quemaba los pulmones. La palabra deuda resonó en el silencio, pesada, cargada de desesperación. Rodrigo repitió la palabra, como si la estuviera analizando, desmenuzando su significado. «Una deuda», reflexionó en voz alta. «¿Qué, exactamente?». Su mirada penetrante la escrutaba, buscando respuestas en las profundidades de sus ojos. Elena bajó la vista hacia su mano vendada, sintiéndose expuesta. «Una forma de salir adelante», confesó. La honestidad le aportaba una extraña liberación a pesar de la vulnerabilidad. Rodrigo guardó silencio, su mente de estratega trabajando a toda máquina. La sangre, la herida, la honestidad, la deuda, todo encajaba en un patrón que él, mejor que nadie, podía descifrar. La reputación de frialdad de Rodrigo Montemayor era un escudo, pero la visión de la vulnerabilidad de Elena había penetrado esa coraza. No era un acto de caridad lo que lo movía, sino una inversión, una apuesta por el potencial latente. Dio un paso atrás, volviendo a su rol de empresario, pero con una nueva determinación en la mirada. «Comprendo», dijo, su voz firme. Tomó un pequeño cuaderno y un bolígrafo. Sus movimientos precisos. Escribió algo rápidamente. Elena lo observaba, sin comprender la dirección que tomaba la conversación. «Señorita Rodríguez», dijo, levantando la vista del cuaderno, «mi reputación a veces me precede de maneras incorrectas». Se acercó a ella de nuevo, un documento doblado en la mano. No era el papel temido de la deuda, sino algo mucho más prometedor. «Tengo un proyecto en mente». Elena lo miró, la incredulidad luchando contra una naciente esperanza. ¿Un proyecto? Sus manos temblaban, no solo por el dolor de la herida, sino por la magnitud de lo que tenía en sus manos. La letra impresa, clara y concisa, detallaba las condiciones de un empleo como asistente de proyectos en una de las subsidiarias de Montemayor Enterprises. El salario inicial era más que suficiente para empezar a respirar. La fecha de inicio, la semana siguiente. Miró a Rodrigo, sus ojos empañados por la emoción. Rodrigo esbozó una leve sonrisa, un gesto que apenas alteró sus facciones, pero que iluminó su mirada. Alzó la vista hacia la entrada del salón, donde el murmullo de las conversaciones regresaba. Se giró para mirarla una última vez. El aire en el salón de los gobernadores vibraba con la opulencia habitual de una noche de gala. Conversaciones fluidas, risas contenidas y el tintineo de las copas conformaban la banda sonora de la alta sociedad. Entre esa efervescencia controlada, Elena, una mujer de 35 años, luchaba por mantener la compostura. Su cabello castaño ondulado, usualmente su orgullo, parecía haber perdido su brillo bajo las luces parpadeantes del salón. Sus ojos, expresivos hasta la médula, portaban la fatiga de batallas silenciosas, pero también una chispa de resiliencia que pocos podían descifrar. Vestía con pulcritud, pero la tela de su traje, aunque bien conservada, delataba un origen humilde, un detalle que la hacía sentir como una extraña en ese mar de seda y diamantes. Buscaba desesperadamente a alguien, con una urgencia que le oprimía el pecho, una mezcla agridulce de esperanza y temor palpable. A unos metros de distancia, como una escultura de mármol inamovible, se encontraba Rodrigo. 55 años marcaban su semblante, pero su porte era el de un hombre en la plenitud de su poder. Su cabello gris, peinado impecablemente hacia atrás, enmarcaba un rostro de líneas firmes y una mirada penetrante que parecía diseccionar a cada persona a su paso. Su físico imponente y la aura de autoridad que emanaba provocaban un respeto casi temeroso en los presentes. Rodrigo era el epítome de la frialdad calculada, un magnate acostumbrado a mover los hilos del poder económico con una eficacia implacable. Se mantenía al margen, observando, evaluando, con esa distancia que solo los que manejan imperios pueden permitirse. En su afán por encontrar un rincón discreto para hacer una llamada crucial,
Elena se movía entre los invitados, su atención fija en la pantalla de su celular. El peso de la deuda que la asfixiaba se materializaba en cada notificación, en cada llamada perdida. De repente, un tropiezo torpe la desequilibró. Su pie chocó contra la base de un florero de cristal ornamentado y precario. El estruendo seco del cristal, al estrellarse contra el mármol, resonó con una fuerza inusitada, silenciando momentáneamente las conversaciones. Lo peor, sin embargo, sucedió al instante siguiente. El florero, al caer, arrastró consigo una bandeja de canapés servidos en finas copas de cristal. Una de ellas, con un borde afilado como una navaja, se deslizó en el aire. En un movimiento instintivo y desesperado por evitar un desastre mayor, Elena extendió la mano. El borde cortante se encontró con la palma de su mano, rasgándola en una herida que, aunque superficial, era lo suficientemente profunda como para que la sangre empezara a brotar con alarmada rapidez. Un grito ahogado escapó de los labios de Elena, un sonido que se perdió entre el inmediato regreso del murmullo general. Pero la mancha escarlata que comenzó a extenderse sobre el blanco inmaculado de su vestido y la visible herida en su mano no pasaron desapercibidos, y ahí estaba, en medio del caos controlado, la mirada fija de Rodrigo. Sus ojos grises, que hasta ese momento habían sido meros observadores pasivos, se clavaron en la escena con una intensidad sorprendente. Vio la sangre de Elena, fresca y vibrante contra la palidez de su piel, un contraste crudo y perturbador en ese mar de artificio y ostentación. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. El aire se volvió denso, cargado de una tensión eléctrica, casi palpable. Rodrigo no era un hombre dado a la efusividad, a la compasión pública, pero algo en la vulnerabilidad de Elena, en esa herida que la exponía de forma tan visceral, lo sacudió hasta la médula. Elena, con el rostro contraído por el dolor y la vergüenza, buscó instintivamente algo para contener la hemorragia. Con la mano que no estaba herida, se apresuró a buscar en su bolso. Sus dedos temblorosos encontraron un pañuelo de seda, un objeto que hasta ese momento representaba un toque de elegancia, pero que ahora se convertiría en el testigo mudo de su desgracia. Al presionar la palma herida contra la tela blanca, la mancha de sangre se volvió instantáneamente más evidente, un sello de su vulnerabilidad en medio de la opulencia. Sentía las miradas de reojo, los susurros que ya empezaban a tejerse a su alrededor, como hilos invisibles de cotilleo. Quería desaparecer, hundirse en el suelo alfombrado y no volver a ser vista. La deuda que la asfixiaba, la razón fundamental por la que estaba allí, se sentía más pesada que nunca, un ancla que la arrastraba hacia el abismo. Rodrigo, el magnate que movía economías con un simple apretón de manos, dio un paso que resonó en el silencio expectante, cargado de una urgencia insólita. Nadie en esa sala, acostumbrado a su impasibilidad de hierro, esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. No era habitual verlo abandonar su posición de observador distante, y menos aún para prestar atención a un percance menor de una invitada que, a todas luces, no pertenecía a su círculo más íntimo. Se acercó con una determinación que eclipsó el bullicio, su figura imponente atrayendo todas las miradas. Su rostro impasible no revelaba nada, pero sus ojos seguían fijos en la mano de Elena y el pañuelo que luchaba por contener la sangre. Al llegar a su lado, Rodrigo extendió una mano, no para tocarla directamente, sino para indicar algo. Sus dedos, largos y fuertes, señalaron hacia una pequeña mesa auxiliar cercana, donde reposaba una servilleta de tela impecable, doblada con precisión. «Aquí», dijo su voz, profunda y resonante, cortando el aire como un bisturí. No era una pregunta, era una orden sutil, pero en ese contexto sonaba extrañamente protectora, como un salvavidas lanzado en medio de una tormenta. Elena, sorprendida por la intervención directa del millonario, dudó por un instante, el desconcierto nublando su dolor. Luego, con movimientos torpes y temblorosos, recogió la servilleta y la aplicó sobre la herida, reemplazando el pañuelo ya empapado. El contacto de la tela limpia trajo un alivio momentáneo, pero la sangre terca e implacable continuaba manchando la servilleta, un testimonio visible de su percance. Rodrigo observaba el gesto con una intensidad inusual.
No había desdén en su mirada, sino algo más difícil de descifrar, una profunda atención, casi una curiosidad científica, como si estuviera analizando un espécimen raro. «Permítame», dijo Rodrigo, y antes de que Elena pudiera reaccionar o siquiera procesar la frase, tomó con delicadeza, pero con una firmeza inquebrantable, su mano herida. Su otro brazo se extendió para apartar a un par de curiosos que se acercaban demasiado, sus miradas indiscretas clavadas en la escena. Era un movimiento sutil pero efectivo, que creaba un pequeño perímetro de privacidad alrededor de ellos, un oasis de intimidad en medio de la multitud. Rodrigo examinó la herida por un instante. Su mano era sorprendentemente suave al tacto, a pesar de su apariencia ruda y poderosa, lo que descolocó aún más a Elena. «Necesita una curación adecuada», afirmó, su voz ahora teñida de una practicidad que contrastaba radicalmente con la atmósfera festiva del evento. Miró a su alrededor, sus ojos escrutando la sala, como si buscara algo o a alguien específico. Parecía estar calculando opciones, tomando decisiones con la misma velocidad con la que cerraba tratos millonarios que cambiaban el curso de empresas enteras. Elena sentía el peso de su mirada sobre ella, una sensación que la hacía estremecer. No era miedo, era algo más complejo, una mezcla de admiración involuntaria y un profundo desasosiego, la inquietud de estar en el centro de la atención del hombre más poderoso de la sala. «Por favor, venga conmigo», dijo Rodrigo, soltando finalmente la mano de Elena. No era una invitación, era otra orden, pero esta vez venía envuelta en una autoridad que no permitía discusión ni apelación. Elena, paralizada por la sorpresa y la magnitud de la situación, solo pudo asentir con la cabeza, sus ojos fijos en los de él. Se sentía atrapada en una escena que no comprendía, con un protagonista que nunca imaginó que se fijaría en ella, una simple invitada de origen humilde. Rodrigo, sin esperar respuesta adicional, se giró y comenzó a caminar, esperando implícitamente que Elena lo siguiera. La multitud, que había contenido la respiración ante la inesperada interacción, se reacomodó en un susurro de asombro y especulación. ¿A dónde se dirigía don Rodrigo? ¿Y quién era esa mujer que, de repente, se ganaba su atención en una noche como esta, bajo la mirada de todos? Elena, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, recogió su bolso y, con la mano herida aún manchada de sangre, siguió al millonario. El camino a través del salón, bajo las miradas escrutadoras de todos los presentes, se sintió como una eternidad, cada paso resonando en el silencio expectante. Rodrigo se movía con la fluidez de quien conoce cada centímetro del lugar, un líder natural guiando a una seguidora renuente, casi arrastrada por la corriente de su voluntad. La servilleta, con la evidencia escarlata de su percance, la seguía, un recordatorio incómodo y tangible de su precariedad y la razón por la que estaba allí. Rodrigo la condujo no hacia una salida del salón, sino hacia un pasillo lateral más discreto, un lugar apartado del bullicio principal y de las miradas indiscretas. Allí, en una pequeña antecámara ricamente decorada, había un pequeño sofá de terciopelo y una mesita con agua y una pequeña caja de primeros auxilios, como si se tratara de un servicio de spa de lujo o un espacio reservado para emergencias discretas. Rodrigo no dudó en abrir la caja y sacar un antiséptico y un vendaje. Se arrodilló frente a Elena, un gesto que descolocó aún más a la mujer, acostumbrada a tratos formales y distantes, no a esa cercanía inesperada. «Esto picará un poco», advirtió Rodrigo con una voz sorprendentemente suave, mientras aplicaba el antiséptico en la herida. Elena aguantó el dolor con un gesto silencioso, sus ojos fijos en el rostro concentrado del millonario. Había algo en su atención meticulosa, en la forma en que sus manos firmes trabajaban con cuidado y precisión, que contrastaba radicalmente con la imagen del hombre implacable que proyectaba en el mundo de los negocios. Era como si una faceta oculta de su personalidad se hubiera revelado en ese instante. «Ya está», dijo Rodrigo, terminando de asegurar el vendaje con un movimiento experto. «No es profundo, pero es mejor cuidarla para que no se infecte». Se levantó y la miró. Sus ojos penetrantes ahora parecían tener un matiz diferente, menos frío, más observador, casi inquisitivo. Era como si la sangre de Elena hubiera activado un interruptor latente en su interior,
despertando algo que yacía dormido bajo capas de cinismo y pragmatismo. «¿Por qué estaba tan apurada, señorita Rodríguez?», preguntó Rodrigo, su voz volviendo a un tono más neutral, pero con un trasfondo de genuina curiosidad, como si la pregunta fuera fundamental para entender la situación. Elena se sintió expuesta, desnuda ante su mirada. Mentirle a un hombre como Rodrigo, con esa capacidad de escrutar el alma humana, parecía una empresa inútil y francamente peligrosa. Respiró hondo. El aire le quemaba los pulmones. Necesitaba hacer una llamada importante, señor Montemayor, sobre una deuda. La palabra salió de su boca con un peso aplastante, resonando en el silencio de la antecámara. Era la cruda verdad, despojada de cualquier ornamento. Rodrigo la miró fijamente, sus ojos grises escrutándola sin piedad. «Una deuda», repitió, como si estuviera analizando el término, desmenuzando su significado y sus implicaciones. El silencio se extendió entre ellos, un silencio cargado de implicaciones, de la cruda realidad de la vida de Elena. El documento de deuda, ahora, se materializaba en palabras, en la voz temblorosa de Elena, en la imagen que él empezaba a construir de ella. Una deuda que la ha llevado a un evento como este en busca de... ¿Qué exactamente?, continuó Rodrigo. Su mirada nunca se apartaba de los ojos de Elena, buscando la verdad detrás de sus palabras. La pregunta era directa, sin rodeos, como todo lo que hacía Montemayor, un hombre que no perdía el tiempo en sutilezas innecesarias. Elena bajó la vista hacia su mano vendada, el vendaje blanco contrastando con la servilleta ensangrentada que aún sostenía. «Busco una oportunidad, una forma de salir adelante». La honestidad la hacía sentir más vulnerable, pero también, paradójicamente, más liberada. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. La fecha límite para el pago de la deuda se acercaba inexorablemente, amenazando con desmoronar todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Rodrigo guardó silencio por un momento, su mente viajando a través de datos, análisis, posibilidades. La forma en que Elena había reaccionado al accidente, su intento de disimulo inicial, su honestidad final al confesar la raíz de su problema, todo ello estaba siendo procesado por su mente calculadora. La fría reputación de Rodrigo se cimentaba en decisiones racionales, en análisis de mercado fríos y calculadores, en la búsqueda implacable de ganancias. Pero la visión de la sangre de Elena, de su vulnerabilidad expuesta ante todos, había introducido un elemento inesperado en su ecuación, una variable humana que desafiaba sus esquemas. De repente, Rodrigo dio un paso atrás, volviendo a su posición de hombre de negocios implacable, pero con una luz diferente en sus ojos, un destello de algo más allá de la mera transacción. «Comprendo», dijo, su voz firme y segura. «Las deudas son un lastre pesado». Se acercó a la mesita y tomó un pequeño cuaderno de notas y un bolígrafo. Empezó a escribir algo con trazos rápidos y firmes, sus movimientos precisos y eficientes. Elena lo observaba, sin comprender qué estaba sucediendo, atrapada en la incertidumbre de los movimientos del millonario. «Señorita Rodríguez», dijo Rodrigo, levantando la vista del cuaderno, sus ojos grises fijos en ella. «Usted vino aquí buscando una oportunidad. Y como puede ver, mi reputación a veces me precede de maneras incorrectas. No soy un filántropo de corazón tierno, pero tampoco soy la bestia que algunos pintan». Hizo una pausa, sus ojos escrutando el rostro de Elena, buscando una señal, una confirmación de lo que intuía. «No soy un hombre que regale su dinero, pero sí valoro el esfuerzo y la determinación». Se acercó a ella de nuevo, esta vez con un documento doblado en la mano. No era el documento de deuda que Elena temía con cada fibra de su ser, sino algo diferente, algo que emanaba una promesa. «Tengo un proyecto en mente», comenzó Rodrigo, su voz adoptando un tono más formal, pero cargado de una energía subyacente. «Un programa de desarrollo social. Busco personas con iniciativa, con la capacidad de salir adelante a pesar de las adversidades. Personas que no se rinden fácilmente, que luchan contra viento y marea». Elena lo miró con una mezcla de incredulidad y una esperanza incipiente que luchaba por abrirse paso entre la maraña de sus miedos. «¿Un proyecto?» «Sí, y veo en usted, señorita Rodríguez, una chispa que me intriga.
la forma en que reaccionó al accidente, su determinación a pesar de la herida, su honestidad al confesar su situación. Rodrigo le tendió el documento. Esto es una propuesta, una oportunidad de empleo, bien remunerado, con potencial de crecimiento. No es una limosna, señorita. Es un contrato. Requerirá trabajo duro, dedicación absoluta y un compromiso total, pero le dará la posibilidad de saldar sus deudas, de recuperar su tranquilidad y quizás de construir algo más sólido y duradero para su futuro. Elena tomó el documento. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por el dolor de la herida, sino por la magnitud de lo que tenía en sus manos. La escritura en el papel era impecable, las condiciones claras y concisas, como si hubieran sido redactadas por un abogado de primera línea. Era una oferta de trabajo como asistente de proyectos en una de las subsidiarias de Montemayor Enterprises. El salario inicial era más que suficiente para empezar a aliviar su apremiante situación financiera. La fecha de inicio era la semana siguiente, un plazo sorprendentemente corto, pero a la vez un impulso vital. Miró a Rodrigo, con los ojos llenos de una emoción que se negaba a contener, que amenazaba con desbordarse. Señor Montemayor, no sé qué decir. Esto es inesperado. Rodrigo sonrió levemente, una sonrisa que apenas curvó sus labios, pero que cambió radicalmente la intensidad de su mirada, suavizándola sin perder un ápice de su poder. No necesita decir nada, señorita Rodríguez. Solo le pido que lo considere y que recuerde esta noche. A veces, los momentos más críticos, los más dolorosos, nos presentan las oportunidades más inesperadas. La sangre en su mano ha abierto una puerta que de otra manera habría permanecido cerrada. Levantó la vista hacia la entrada del salón, donde el murmullo había vuelto a intensificarse, indicando que el mundo exterior volvía a reclamar su atención. Parece que nuestra pequeña pausa ha terminado. La gente se pregunta qué ha pasado. La curiosidad es un mal que aqueja a la alta sociedad. Se giró para mirarla de nuevo, sus ojos grises clavados en los de ella. Confío en que sabrá tomar la decisión correcta. Y si la acepta, espero verla pronto en mi oficina, lista para comenzar. El futuro está en sus manos, señorita Rodríguez. Dale like y suscríbete para más contenido como este.